Muy buenos días, bienvenidos a 100 años de mariposas amarillas. El día de hoy trataremos el capítulo 16, 17 y 18 de 100 años de soledad y les contaré más o menos de qué trata este pedazo de la historia. Bueno, recordemos que el capítulo anterior terminó con que José Arcadio II se ocultó en la habitación durante varios meses. Además recordaba las conversaciones con el coronel y lo encontraba un imbécil por no saber describir con pocas palabras la guerra, o sea, en la palabra miedo. Sabemos también que a los 2 meses seguían las lluvias y la única persona que interactuaba con José Arcadio II era su madre, que solamente iba para dejarle la comida. También sabemos que el resto de la familia lo olvidó y que después de 6 meses, cuando se fueron los militares, sacó el candado de su habitación. Y bueno, para retomar en el capítulo 16, comenzamos con que llovió por 4 años, 11 meses y 2 días. Aureliano II siguió viviendo en la casa Buendía, diciendo que se va a ir cuando termine de llover. Tenía que buscar su ropa todos los días en la casa de Petra, ya que tenía toda su ropa ahí. Y para no dejarse vencer como por la ociosidad o por la holgazanería, podemos decirlo así, empezó a reparar la casa y estaba menos gordo, había bajado de peso. Y bueno, Fernanda interpretó este hecho como el vicio de hacer para deshacer, como el coronel con los pescaditos de oro, o Amaranta con la mortaja, o José Arcadio II con los pergaminos, y hasta Úrsula con los recuerdos. En fin, hubo mucho trabajo en la casa debido a la lluvia. Bueno, Aureliano II se dio cuenta de que estaba viejo y recordaba su pasado y a Petra. Y en este tiempo se encontró por un descuido de Úrsula al pequeño Aureliano Babilonia y le enseñó a perderle el miedo a la gente. Le cortó el cabello, lo vistió y se veía como un Aureliano. Un Aureliano con su mirada de asombro y aire solitario. Para Fernanda fue una liberación que lo cuidara, de verdad una liberación. Empezó a pasar más tiempo con Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula y les mostraba la enciclopedia inglesa que le había dado a Meme. Bueno, para continuar con la historia, Fernanda tenía miedo de que Aureliano II volviera con la concubina, como le decía, con descampara. Y su correspondencia con los médicos invisibles fue interrumpida por la lluvia. Si no fuera por estos hechos, a Fernanda no le importaba la lluvia, porque para ella toda su vida habría sido como si estuviera lloviendo, soledad, lo mismo cuando se encontraba en su casa y no salía. Bueno, otro suceso importante que ocurrió en la historia fue la muerte de Gerineldo Márquez y se hizo el entierro. La más afectada por esto fue Úrsula y dijo que ella se iba a morir cuando pare de llover. Al parecer, todos iban a hacer algo cuando pare de llover. Bueno, luego vemos que Aureliano II fue a ver a Petra y su casa se encontraba con todos los animales muertos y se le veía a ella avejentada y con los ojos tristes debido a la lluvia. Cuando lo vio a él, lo hizo sin remordimientos. Bueno, lo recibió sin remordimientos, perdón. Aureliano II se quedó 3 meses en la casa de Petra. Trató de renacer su amor, bueno, en parte por amor y en parte por interés, pero ella le dijo que ya no estaban para esas cosas. Y luego volvió a su casa, se dio cuenta de que no solo Úrsula, sino toda la gente de Macondo estaba esperando que escampara para morirse. Se empezó a terminar la comida en la casa Buendía, y Fernanda esperaba que Aureliano II hiciera algo al respecto, pero él decía que ya iba a escampar, que no se preocupara. Qué flojo, ¿no? Uy, sí, qué flojo. Fernanda empezó a quejarse por toda la casa, todo el día, de todas las penurias que tenía que soportar. Al día siguiente se le vio a Fernanda desahogada de todos sus rencores, pero siguió alegando, esta vez por la falta de comida y de que su marido era nada más que un flojo. Y después Aureliano II se cansó. Empezó a romper las vasijas y todo lo que encontrara. Después se fue y volvió con comida. Y desde ese día nunca faltó algo en la casa para comer. Continuando con la historia, los únicos que consideraron la época de lluvia como una época súper feliz fueron Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. Con lo que más se entretenían era con Úrsula. Ella estaba ya confundiendo lo irreal con la realidad. Mezclaba tiempos pasados con tiempos de ahora y los niños se aprovechaban y jugaban a distorsionarle la realidad, como, como
personificarle y cambiarle personas con las que se había encontrado. Úrsula creía que Aureliano Babilonia era su hijo, el coronel, en los tiempos cuando apenas conoció el hielo, y que el José Arcadio que estaba en el seminario era el José Arcadio que se había ido con los gitanos. Un día, Úrsula habló de San José de Yeso, que se lo habían dado en los tiempos del coronel y que lo había escondido para dárselo al dueño original. Y Aureliano II, al acordarse de esto, intentó persuadirla para que se lo diera, pero no lo logró, ya que ella, aunque confundiera la realidad, solo se lo daría a quien muestre señas de ser el dueño original. Aureliano simplemente se rindió cuando le preguntó a Úrsula y llamó a una cuadrilla de excavadores para poder excavar en la casa y encontrar la fortuna. Trató de consultar con Pilar Ternera, pero no pudo, obviamente. Siguió intentando encontrar la fortuna, tanto que dejó de cuidar a sus hijos, como hacía José Arcadio Buendía cuando trabajaba con sus inventos, así mismo, y comía a cualquier hora. Podemos describir este acto como un acto codicioso. En fin, trabajó por meses. Y cuando terminó la lluvia, no volvió a llover hasta en 10 años más. Después de la lluvia, Macondo estaba literalmente en ruinas. La compañía bananera se destruyó. Los sobrevivientes del catástrofe eran los mismos que subieron antes de que llegara la compañía bananera, y se encontraban felices de que hayan recobrado su pueblo. Petra Cortés había logrado mantener su casa en pie. Le había mandado recados a Aureliano II de cuándo iba a volver, y este siempre los ignoraba, que no sabía cuándo. Trataba de sobrevivir en la desgracia, pero buscó en su conciencia y solo encontró rabia. Petra juró revivir la fortuna despilfarrada por su marido, y acaba de terminar por las lluvias, claro. Su marido volvió a casa después de 8 meses y estaba vendiendo rifas. Le dijo que estaba loca, y le mostró que le quedaba una mula que estaba en los huesos, pero viva. Súper extraño. Y bueno, hasta aquí el capítulo 17. Ahora vamos con el 18. Bueno, Úrsula hizo un gran esfuerzo para morirse cuando escampara. Empezó a tener momentos de lucidez más frecuentes al terminar la lluvia y se puso a llorar al darse cuenta que había servido de juguete para los niños. Se levantó de la cama, que no lo hacía desde la muerte de Amaranta, y su ánimo de su corazón invencible la guiaba en las tinieblas. Caminaba a duras penas, pero todavía nadie creía que estaba ciega. Bueno, debido a insectos en la casa que habían sobrevivido debido a la lluvia y habían estado destruyendo los cimientos de la casa, Úrsula dedicó su tiempo a matarlos, podemos decirlo así. José Arcadio II, que recuerden que no había dejado entrar a nadie desde que decidió encerrarse, la dejó entrar para matar los mosquitos de su habitación. Y como siempre, siguió releyendo los pergaminos que tenía. Úrsula obviamente lo regañó por encontrarse viviendo como un puerco, como un cerdo, entonces éste le respondió: ¿Qué quería? El tiempo pasa. A lo que Úrsula respondió: así es, pero no tanto. Úrsula se dio cuenta que es lo mismo que le había dicho al coronel cuando estaba en su celda, por lo que decía que el tiempo no estaba pasando. José Arcadio II se encontraba sucio y sin afeitar, y Úrsula lo empezó a regañar para que ayudara en la casa. Él no quería salir de la paz de su dormitorio, que era la protección para su soledad, que no quería ver los trenes llenos de vagones de muertos en dirección al mar. Gritaba: todos de la estación murieron. 3.408 muertos. El mismo remordimiento que tenía el coronel, que se protegía en su habitación. La diferencia es que se aseaba. Es decir, el coronel se aseaba. Úrsula se cansó de insistir, tanto que lo dejó quedarse en su habitación, y solo mandó a quitar las vacinillas y le dejó solamente una. Le dijo que se afeitara y quedara presentable, pero le permitió quedarse en su habitación. Úrsula quería que se abrieran las puertas de la casa y se permitiera gente, se permitieran que entrara gente, porque si no quedarían en las ruinas. Pero Fernanda había establecido que las puertas de la casa se mantenían cerradas. Se había avisado a Fernanda de que los iba a visitar el pequeño José Arcadio, que venía de Roma de su seminario. Y bueno, Aureliano II volvió a dejar sus maletas a Petra Cortés. Empezaron a comprar animales con la mula que vendieron y venderlos en forma de lotería.
y con las pocas ganancias que tenían, la mayoría se la entregaban a Fernanda para mantenerla contenta. Era como la hija que nunca tuvieron para ellos. Hubo unas pocas parrandas que hacía Aureliano II, pero no tan fuertes como antes, demostraba la decadencia de Aureliano II. Los animales no parían como antes y el dinero no llegaba como antes, y según Aureliano II era a causa de Petra, que era algo que había pasado en su corazón, que había afectado a los animales y al dinero. Pero para Petra, Aureliano II no fue mejor hombre que ahora, porque confundía su amor con compasión. Ya no eran como antes, que la cama solo era para desafueros y ahora era para confidencia. Ambos encontraron la felicidad en la soledad compartida, se puede decir así. Y a su negocio lo llamaron rifas de la divina providencia. Aureliano II ocupado con sus rifas, casi no tuvo tiempo para estar con los niños. Amaranta Úrsula se fue a una escuela privada, mientras que Aureliano Babilonia no lo pusieron en ninguna escuela, y fue vigilado por Úrsula y Santa Sofía de la Piedad. Aunque Fernanda decía que había cedido mucho al permitir que saliera del cuarto. Terminó pues como la locura de Úrsula, esa lucidez de Úrsula, y volvió a vivir en un mundo de irrealidades, y no volvió a recobrar la razón. Aureliano Babilonia pensaba que era su hijo, el coronel, y lo mandaba a hacer platería. Úrsula estaba todavía en esas ráfagas de lucidez, así que no habían terminado del todo. Y al tiempo amaneció muerta el Jueves Santo. Decían que alcanzó a tener entre 115 y 120 años. Y pues se hizo el entierro de Úrsula. Pasado el tiempo, hubo una ola de calor, y se decía que era por una criatura, que no sabían si era humano o animal. El calor era tan intenso que los pájaros se morían y se apilaban en las calles. Capturaron a la bestia y la quemaron, pero el calor no disminuyó. Pasado el tiempo, a finales de ese año murió Rebeca. Aureliano II trató de restaurar y vender la casa como siempre con su codicia, pero no pudo porque la casa estaba muy deshecha. Volvieron los gitanos, últimos herederos de la ciencia de Melquíades. Al ver el pueblo tan devastado por la lluvia, empezaron a traer sus inventos con los que todos se impresionaban. Trajo la dentadura postiza, lo mismo que mostró hace Melquíades años antes, y así sucesivamente. Luego de la muerte de Úrsula, la casa quedó en un abandono, que ni siquiera la hospitalidad de Amaranta Úrsula pudo reparar. Fernanda insistía en mantener la casa encerrada como si fuera a enterrarse en vida. Y en la casa, Santa Sofía de la Piedad tenía una vejez solitaria y solo se dedicaba al cuidado de José Arcadio II. Aureliano II, ahora para Fernanda no era más que un simple extraño. Aureliano Babilonia era esquivo a medida que avanzaba la pubertad. Amaranta Úrsula heredó algunos encantos de Remedios la Bella, y se le vio un gran esfuerzo en los estudios. Aureliano II le prometió que en un futuro la mandaría a estudiar a Bruselas. Luego vemos que Aureliano Babilonia parecía apreciar más el encierro y la soledad que salir, aunque no se le permitiera. Se creó un vínculo entre Aureliano Babilonia y José Arcadio II por un efecto recíproco entre los dos. Él se le enseñó a leer y a escribir en el estudio de los pergaminos y le contaba del masacre de la compañía bananera, lo que creó una visión muy madura para su edad de Macondo. Según Fernanda, Aureliano Babilonia había heredado los instintos anarquistas del coronel Aureliano. Al investigar los pergaminos, José Arcadio II encontró que las escrituras tenían un alfabeto, y Aureliano Babilonia dijo que en alguna parte los había visto. Buscó la enciclopedia inglesa, y se encontraba el mismo alfabeto, ahí en efecto. Aureliano II al tiempo empezó a sentir un dolor en la garganta. En un principio fue con Pilar Ternera, y esta dijo que fue por maldiciones mal hechas de Fernanda, que por equivocación, en vez de crearle amor hacia ella, le había creado un dolor en la garganta. Hizo lo que mandó hacer Pilar Ternera, pero se dio cuenta que después siguieron dolores, y esto no era más que la muerte. Estaba decepcionada de sí mismo porque no pudo
Bueno, porque no podía mandar a Amaranta Úrsula a estudiar en Bruselas. Se dedicó a vender rifas como loco para poder juntar dinero. No pudo juntar suficiente, por lo que se le ocurrió vender las tierras deshechas en rifas. Como solo faltaba capital para que se reconstruyeran, fue una buena idea. Para resumir más, después de 2 meses Amaranta Úrsula se fue a Bruselas. Fernanda se opuso al viaje hasta el último momento, pero luego la convencieron. Amaranta Úrsula iba a vivir en una pensión de jóvenes católicas atendida por religiosas. Y el 9 de agosto, antes de que llegara la primera carta de Amaranta Úrsula de Bruselas, José Arcadio II y Aureliano II mueren. Las últimas palabras de José Arcadio II fueron a Aureliano Babilonia, donde le decía: acuérdate siempre que eran más de 3000 y que los echaron al mar. Luego de decir esto, cayó muerto sobre los pergaminos, mientras Aureliano II murió junto a su esposa como había prometido. Ya tenía previsto morir ese día, por lo que le dijo a Petra que le dejara los botines que antes había dicho que era con los cuales quería ser enterrado. Fernanda no le permitió esto a la concubina y no le permitió ver el cadáver. Y adivinen qué, cuando fueron a enterrar los cadáveres, los borrachos que los enterraron los colocaron en las tumbas distintas. Y bueno, hasta aquí el capítulo 17. Vamos con el capítulo 18. Bueno, en el capítulo 18 vemos que después de la muerte de Aureliano II y José Arcadio II, Aureliano Babilonia continuó con su estudio de pergaminos y no abandonó el cuarto de Melquíades. No estudió durante su adolescencia y por lo tanto llegó a esta edad sin saber nada de su tiempo. Nada más tenía conocimientos básicos de un hombre medieval. Absolutamente nada sabía del tiempo actual. Aureliano Babilonia era el Aureliano que más se parecía físicamente al coronel Aureliano. Lo mismo que Úrsula cuando veía a Aureliano II hablando en su cuarto solo, le pasó a Santa Sofía de la Piedad con Aureliano Babilonia, que pensaba que estaba hablando solo cuando estaba hablando con Melquíades. En fin, Aureliano descifró el alfabeto de los pergaminos y se dio cuenta de que la lengua en que estaba escrito era sánscrito. Haciendo un paréntesis, sánscrito o sánscrita es una lengua indoeuropea que se conserva en los textos sagrados y cultos del brahmanismo, escritos entre los siglos XV y X a.C. en la India. Para aprender esa lengua, Melquíades le dijo que comprara un libro llamado Sanskrit Premier, y entonces Aureliano Babilonia le dijo a Santa Sofía de la Piedad que lo comprara porque él no tenía permitido salir de la casa. Luego Melquíades empezó a envejecer y se esfumó. Bueno, en la casa no faltaba comida, debido a que después de la muerte de Aureliano II, un amigo de este le había dicho a Fernanda que había un dinero que le debía a su esposo, por lo que le enviaría comida todas las semanas. Pero esto resultó siendo una mentira, ya que quien en verdad enviaba esto era Petra Cotés, y lo hacía para humillar a quien la había humillado. El rencor de Petra al poco tiempo terminó y siguió mandando la comida por orgullo y compasión. Hasta que el negocio de las rifas empezó a decaer, y a veces se quedaba sin comida para que la familia buen día tuviera. Santa Sofía de la Piedad era quien cuidaba de Aureliano Babilonia, le traía la comida, le llevaba la ropa, le cortaba el cabello, y hacía todo esto sin que supiera que era la propia bisabuela de él. Santa Sofía de la Piedad era como una sirvienta para la casa. Cuando Fernanda supo esto, se asombró al saber que ella era la madre de su esposo, ya que pensaba que era una sirvienta. El trabajo que hacía en la casa creció mucho después de la muerte de Úrsula. No era solo que estuviera más vieja, sino que también la casa estaba demasiado vieja. Empezaron a haber problemas con musgos, polvo, hasta llegó a la habitación de Melquíades, que nunca había llegado polvo ahí. Al ver que llegó a esas alturas, Santa Sofía de la Piedad se sintió vencida y decidió irse de la casa. Nadie sabía a dónde iba, así que le dio una excusa a Aureliano Babilonia de que iba para donde una prima. Él le entregó 14 pescaditos de oro porque pensaba irse con solo lo que llevaba puesto. Jamás se volvió a saber de ella. Imagínense, Fernanda se volvió loca cuando Santa Sofía de la Piedad se fue. Trató de revisar si se había robado algo antes de irse. Fernanda no sabía de cocina. Ella fue criada como una reina, por eso es que no sabía absolutamente nada de la casa. Por lo que Aureliano Babilonia se encargó de esto. Aunque solo vivieran ellos dos en la casa, no se veían y no llegaron a compartir su soledad.
Luego a Fernanda le empezó la idea de que habían duendes en la casa. Esto era porque sentía que las cosas empezaban a mover de donde uno las había dejado. De todas maneras, ella se sentía feliz y liberada, casi como si no volviera a los tiempos, casi como si volviera a los tiempos cuando vivía con sus padres, sin ningún compromiso alguno. Continuaba mandándole cartas a sus nietos, aún así. Fernanda había empezado a perder el sentido del tiempo. Los plazos para que sus hijos volvieran se atrasaban, ya que, por ejemplo, a Amaranta Úrsula le aumentaron su estadía y le dieron privilegios por buenas calificaciones. Ya habían pasado más de 3 años desde que Santa Sofía de la Piedad le había entregado el libro Sanskrit Premier, cuando Aureliano Babilonia pudo traducir el primer pliego apenas. El texto que obtuvo no significaba nada en castellano, estaba encifrado, pero Melquíades le dijo que en la tienda del sabio catalán se encontraban los libros para poder descifrar los pergaminos. Por eso intentó pedirle a Fernanda que le permitiera salir e ir a buscarlos. Más adelante, Fernanda se encontraba llena de nostalgia, se sentía vieja y recordaba tiempos anteriores al usar el vestido de la reina. Se puso muy triste debido a esto, y cuando Aureliano Babilonia le pidió si podía salir, ésta se lo negó y además se quedó con la llave guardada en un bolso. Aureliano Babilonia podía haber escapado cualquier día sin que ella se diera cuenta, pero el prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo y el hábito de obedecer habían terminado con su sentimiento de rebeldía. Un día, Aureliano Babilonia encontró muerta en su cama a Fernanda. José Arcadio volvió a la casa buen día. Este era muy parecido a su madre, y después de tantos años seguía siendo solitario y terriblemente triste. Cuando llegó, todavía se encontraba el cadáver de Fernanda en su cuarto, pero se mantenía intacta debido a que Aureliano Babilonia vaporizó mercurio durante 4 meses, al igual que como lo habían hecho antes con Melquíades. ¿Recuerdan esa parte? José Arcadio encontró una carta de Fernanda donde aparecían las verdades que le había ocultado. Al terminar de leerla, le dijo a Aureliano Babilonia si era el bastardo. Y después la mandó a su cuarto. En la casa ambos no se cruzaban palabras. Aureliano Babilonia fue donde la tienda del sabio catalán con el penúltimo pescadito de oro. No le interesó nada de lo que vio en el trayecto. Todo lo que vio eran iguales como las había imaginado. Como las había imaginado en un tiempo en el que hubiera dado hasta el alma para conocerlas. En fin, Aureliano Babilonia compró los 5 libros con el pescadito de oro. Más adelante, vemos que José Arcadio restauró el cuarto de Meme. Y él, al igual que Aureliano José, sentía algo por Amaranta. Aunque mientras Aureliano José trató de sofocar aquella imagen de la guerra, él trataba de mantenerla siempre viva. Vemos también que la correspondencia entre José Arcadio y Fernanda era un intercambio de mentiras, porque José Arcadio abandonó como esa relación. Luego vemos también que José Arcadio terminó el seminario tan pronto llegó a Roma, y mandaba cartas de sus estudios para poder tener la gran herencia prometida por su madre. Al recibir la última carta de Fernanda, este sintió que se estaba muriendo, por lo que decidió volver. En este capítulo también podemos ver un dato interesante que nos ayuda a entender el principio de la historia, y es que cuando José Arcadio era Úrsula, con sus delirios así, le infundió el miedo al mundo. Úrsula decía que cualquier cosa mala que hiciera, se lo dirán los santos. José Arcadio le tenía terror a todo lo que lo rodeaba. La persona que lo lideraba de ese terror era Amaranta con sus caricias. Y bueno, casi un año después de que José Arcadio regresara a su casa, su única distracción era recoger los niños del pueblo para que jugaran en su casa. Los niños se tomaron la casa, como en el pasado lo hicieron las amigas de Meme. Aureliano no se preocupaba por eso, mientras que ellos no entraran al cuarto de Melquíades. Siempre esa era su preocupación. En este capítulo también encontramos una parte que me parece muy graciosa, porque habían 4 niños mayores que eran los que se ocupaban de la apariencia de José Arcadio. Lo afeitaban, le daban masajes, etc. Y me parece gracioso porque son las actividades cotidianas de nosotros, o sea, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Por eso me parece extraño que otras 4 personas independientes de él lo afeiten y le den masajes y lo organicen y lo acicalen. En fin. Luego pasó que estos niños encontraron el tesoro que tanto buscó Aureliano II. Lo encontraron gracias a una luz amarilla que iluminaba debajo de la cama de Úrsula. Los niños eran los únicos que sabían de ese descubrimiento, y también José Arcadio.
José Arcadio, en vez de regresar a Roma con su fortuna, que era su sueño, convirtió la casa en un paraíso decadente. Con este dinero empezó a renovar la casa, echó a los 4 niños mayores de su casa. José Arcadio se había enfermado, por lo que le pidió a Aureliano Babilonia que fuera a comprar un medicamento. Esta fue la segunda salida de Aureliano Babilonia de la casa. José Arcadio después rompió la promesa que tenía con Fernanda, por lo que le permitió a Aureliano Babilonia salir cuando él quisiera. Este le contestó: no tengo nada que hacer en la calle. Aureliano Babilonia seguía con sus pergaminos y ahora José Arcadio le traía comida a su habitación. A José Arcadio no le interesaban los pergaminos de Aureliano Babilonia, sino su extraña sabiduría e inexplicable conocimiento que tenía del mundo. Le sorprendió que Aureliano Babilonia supiera inglés y que supiera de Roma como si hubiera vivido ahí. Puede ser porque hablaba mucho con Melquíades, y cuando ese le preguntó, Aureliano contestó: todo se sabe. Aureliano Babilonia, por su parte, se sorprendió de que José Arcadio fuera tan distinto a la imagen que él se había proyectado de él cuando lo veía deambulando por la casa. Aquella relación y acercamiento entre ambos estaba lejos de la amistad, pero les permitió a ambos sobrellevar la soledad que a ambos les separaba y los unía. Un día cualquiera llegó el único sobreviviente de los hijos del coronel Aureliano, Aureliano Amador. José Arcadio y Aureliano Babilonia, al no reconocerlo y por creer que era un mendigo, lo echaron. Después salieron policías que habían buscado a este Aureliano Amador y le dispararon en la cruz de ceniza. Desde la muerte de Fernanda dejaron de llegar los víveres a la casa. Un día llegaron los 4 niños mayores que habían echado de la casa, ¿recuerdan? José Arcadio los había echado. Bueno, estos asesinaron a José Arcadio y se llevaron las bolsas de oro y se fueron. Aureliano Babilonia no se había dado cuenta porque estaba leyendo los pergaminos, y cuando se dio cuenta de lo sucedido, se dio cuenta de cuánto había querido José Arcadio. Qué lindo. Y bueno, hasta aquí es el audio de hoy. Esos fueron los capítulos 16, 17 y 18. Espero que les haya gustado y que se hayan interesado más de este libro. Me gustaría que escucharan los próximos audios, que son los más interesantes, ya que son los capítulos finales de esta obra tan estupenda. Los esperamos en un próximo audio de 100 años de mariposas amarillas. Y recuerden, yo escucho 100 años de mariposas amarillas porque sus palabras son una maravilla.